Aleluya. Gloria. Gloria eres. Gloria a ti, Señor. Santo, santo. Eso es así. Dios es más que bueno. Y somos más que bendecidos de poder estar con Él en su presencia en todo tiempo. Amén. Así que, Padre amado, Padre bueno, mi Señor, te damos gracias por un día más, por tu amor y por tu misericordia cada mañana. Bendice a todos y cada uno de los que van a escuchar esta palabra, que sea de bendición para ellos, Señor. Quita todas distracciones, todo aquello que no sea tuyo, Señor amado. Y te pido que me utilices como un instrumento en tus manos, Señor amado. Que no sea yo, que seas tú, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Se pueden sentar. Amén. En esta mañana tengo una misión de ser breve. Qué ironía, antes yo hacía los mensajes que me duraban 15 minutos y los pastores me decían, Emily, y que me inspiré y que hice uno estilo el pastor Adam, tengo que ser breve. Yo voy a mí. Vamos a hablarle de los discípulos en esta mañana. Y les quiero hablar sobre el carácter y la formación de un discípulo específicamente. Yo les voy a decir primero el significado del diccionario de Emily Figueroa al estilo arroz y habichuela de lo que es un discípulo, ¿verdad? Y eso es un seguidor, una persona que va a seguir la vida y la enseñanza de otra. Y nosotros somos seguidores ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Así que nosotros como hijos del Señor aceptamos el llamado a predicar y esparcir su evangelio, ¿verdad que sí? Y buscamos conocer cada vez más de su palabra. Pues ese es el significado al estilo arroz y habichuela de Emily Figueroa. El significado bíblico, y a mí me gusta, ustedes saben que a mí me gusta ponerle las cosas en blanco y negro, short, sweet and right to the point, para que lo capten, y entonces lo llevo también por la palabra. Porque así soy visual y literal. ¿Ok? Si nos vamos ahora a la palabra, buscamos en Lucas 14 del 26 al 27, que dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Así que la primera característica que estamos viendo aquí a través de la palabra es que es alguien que somete su vida entera al liderazgo de Dios. ¿Ok? Y tenemos la primera. En la segunda, la encontramos en Juan 8, del 31 al 32, donde dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Así que la segunda característica que tenemos aquí es aquel que sigue las enseñanzas de Jesús y no solo las sigue, sino que las pone en práctica. ¿Ok? O sea que tenemos a alguien que se somete al liderazgo, que somete su vida al liderazgo de Dios, que sigue las enseñanzas de Jesucristo y las pone en práctica. Y la tercera característica que tenemos la vemos también en Juan, en el capítulo 13, del versículo 34 al 35, donde dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si me aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. La tercera característica es que ama a otros discípulos. O sea, no somos exclusivos. No escogemos a quién amo y a quién no. Así que tenemos que tener en cuenta la primera, que someto mi vida entera al liderazgo de Dios. La segunda, que sigo las enseñanzas y la aplico a mi vida, porque yo quiero imitar la conducta de Cristo en mi vida. La tercera, si el Señor me amó a mí sin yo haber nacido en este mundo todavía y mandó a su Hijo a que muriera por mí, ¿quién soy yo para no amar a mis hermanos? ¿Ok? Y la cuarta, y puedo traer muchas más,
pero lo voy a dejar en 4. Nos vamos en Juan 15, del 5 al 8, donde dice que el discípulo se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. El que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto, que las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Y si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así que la cuarta característica es una persona que da fruto. Porque bien yo puedo decir que yo soy un discípulo del Señor y que yo vivo imitando a Cristo, pero yo no doy fruto. Levanten bandera, los frutos hablan, la boca no, el espíritu habla. Acuérdense de eso. Y yo parto, ¿verdad?, de la premisa que aquí todos los que estamos aquí, no necesariamente los que vayan a escuchar la palabra afuera, saben cuáles son los frutos, que son amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si tienen duda, lo pueden buscar en Gálatas 5. Amén. ¿Por qué yo les estoy trayendo a esto? Porque yo les estoy estableciendo cuáles son las características de un discípulo. Porque también les quiero traer de las personas que fueron escogidas como discípulos y les voy a traer unos ejemplos. Porque hoy en día se está dando este movimiento donde la gente tiende a pensar que si no eres puro no puedes estar aquí. Si no eres perfecto no puedes estar aquí. Tienden a ponerte unos parámetros, unos estándares para que tú puedas predicar su palabra o para que tú puedas ejercer el llamado que Dios hizo sobre tu vida, porque te ven diferente a como Cristo te ve a ti. Y tienden a ser burlones, tienden a humillar, tienden a hacer sentir mal a las personas. Por ejemplo, yo me paro aquí frente a mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Es un ejemplo, porque ya los dos fuimos llamados a pastorear. Dios me dijo, me habló, yo soy pastora. Y que Él no acepte mi llamado cuando fuimos los dos llamados, pues eso es algo que a mí en la humanidad mía me puede marcar. Porque hay iglesias, es más, a ver cómo lo digo. Yo fui marcada en un momento dado en mi llamado, porque desde muy pequeña he sido bien transparente y cuando digo las cosas muchas veces no he tenido filtro y lo digo así. Y desde que estaba en los caminos del Señor en los comienzos, una de las cosas con las que a mí me marcaron es que tu carácter es el problema. Es que tú no te has sometido a lo que te dijo, por dar un ejemplo, tu padre o tu hermano o el pastor que tú tienes que hacer, pero es que lo que me estás diciendo no me cuadra con lo que está diciendo la palabra. ¿Entiendes? Y eran esas cositas que yo iba por ahí como que peleando la Emily interna y llegó un momento dado donde yo me lo creí. Pues por mi carácter yo no puedo crecer. Por ser como yo soy, yo no puedo ir más allá. Y me sentía chiquitita. Y pues yo quise coger esta oportunidad para venir a recordarle que Dios no hace excepción de personas, que Él mandó a su Hijo a morir por todos y cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tiene un trabajo particular que hacer y en específico para esparcir la palabra del Señor y que queda de nosotros caminar y movernos y seguir haciendo lo que Dios nos mande, independientemente de lo que el hombre o la mujer que esté al lado de nosotros o alrededor de nosotros nos pueda decir. Es bien importante tener eso en mente. ¿Por qué? Porque mira, tenemos hombres como Pedro, como Tomás, no me quiero adelantar, como Mateo, que fueron discípulos. Y estoy hablando de hombres, hay mujeres también que fueron discípulos en la palabra. Estoy hablando de estos 3 ejemplos que son los más que utilizan,
Que entonces vimos las características, pero no están viendo otras cositas también que ellos tenían, que no los hacía perfectos, pero Dios los llamó, el Señor los llamó. Antes de, quiero buscar 1 Corintios 1, del 27 al 31. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos muy religiosos y empezamos a decir, no, es que eso está mal. Tú no tienes los dones o el talento o la palabra para decir esto. No, tú no tienes el conocimiento, es que Dios se lo está dando y es Dios quien lo da. Ojo, y abro paréntesis, esto se va a dar a la medida que ustedes se den con el Señor. Si usted no se da con el Señor, esos dones, esos talentos que han sido depositados en ti, no esperen que surjan solos, sino busca de su presencia. ¿Ok? Y cierro el paréntesis. Pero vamos a 1 Corintios 1, del 27 al 31. Para aquellos que se creen muy dignos y muy puros, puedan entender a quienes también Dios el Señor llama. Y dice, y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables o de poca importancia, para los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esta unión ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. Así que cuando nos menosprecien o nos quieran menospreciar o nos quieran hacer sentir menos, acuérdense que fue Dios quien nos llamó, fue Dios quien nos capacitó, fue Dios quien nos mandó a hacer el trabajo. Y si Dios me llama, Dios me respalda, no el hombre, no la mujer, Dios. ¿Ok? Y estoy trayendo la palabra con mucho respeto porque no quiero herir sensibilidades a nadie, pero es una palabra que el Señor me trajo, es una inquietud, porque hay muchas iglesias, muchos movimientos, y si venimos a ver, va atado a lo que estábamos viendo o estábamos estudiando en las clases también, que se dejan llevar por lo más grande o por la manera en que están haciendo las cosas dentro de la iglesia, dentro de los locales, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahí? Y entonces, si estás en una iglesia como esta, que es una iglesia pequeña, como decía la pastora en un principio, eso es una iglesita, que nos decían, que ella se molestaba. Eso es una iglesita. Esta iglesita, entre paréntesis, entre comillas, para los que no nos puedan ver, está cargada de la presencia, del poder y de la unción de Dios. Aquí no reina ni los pastores Luis y Brenda, ni los pastores Emiliada, ni Javier y Laura, ni Lourdes, ninguno de esos pastores. Aquí el principal es Cristo. Solo Él. Y por eso, cuando uno está en esta iglesia, mucha gente no entiende muchas cosas y no todo el mundo se puede parar y traer la palabra, porque hay veces que vienen personas con una visión completamente diferente o con una palabra completamente errada a lo que Dios ha ido educando a su pueblo, y Dios los coge y los deja hasta mudos, que no ha tenido ni que intervenir muchas veces los pastores. Y la finanza, que yo lo he visto cuando contamos las ofrendas, así haya una persona, no cuadran porque no hacen sentido. Dios es el único que se encarga de bregar con esas cosas. ¿Ok? Entonces, a veces yo pongo las cosas y de momento se me saca todo de contexto en lo que estoy llevando, pero Dios sabe. Pero lo que les leí en 1 Corintios es una confirmación de lo lindo que es que nosotros debamos saber que sí somos importantes para el reino y que no podemos permitir que nadie nos diga menos, porque nosotros tenemos un trabajo importante, tenemos que llevar su palabra, tenemos que esparcirla y tenemos que asegurarnos que aquellos hermanos que necesiten puedan recibir, porque es una bendición. El día de hoy para mí es una bendición yo conocerle a Cristo y yo caminar bajo su cobertura, porque sabrá Dios
¿Dónde estaría o cómo sería mi vida sin Él? Amén. Así que ya establecimos el significado del discípulo, establecimos las características y ahora quiero que veamos a estos hombres, varios hombres de la Biblia que Jesús llamó a sus discípulos para que entiendan que cuando los llamó ellos no estaban no es perfectos, ellos estaban en su humanidad, ellos no habían sido desarrollados, ellos no conocían todavía y no van a alcanzar la perfección porque lo único que es perfecto es el Señor Jesucristo, Dios, pero van trabajando hacia, ¿ok? Y voy a empezar. Sabemos que en Mateo 10 nos habla de los 12 discípulos, donde dice que Mateo 10 del 2 al 4, donde dice que Jesús los eligió, los llamó apóstoles y sus nombres fueron Simón, mejor conocido como Pedro y hermano de Andrés, y su hermano Andrés, Santiago, gracias, Juan, los hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el patriota y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Voy a detenerme un momentito en Pedro. Pedro lo podemos conseguir en Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11. No me voy a detener a leerlo completo, pero aquí es donde básicamente está hablando cuando Jesús estaba hablándole al pueblo y les estaba llevando una palabra y los ve a ellos y Él le pide para que los lleven en la barca a lo hondo, a lo más hondo del lago. Y ellos le dicen, Pedro le dice que estuvimos allí pescando toda la noche, pero no conseguimos nada. Y el Señor les dice que lo lleve y ellos lo llevan y salen las barcas llenas. Fíjate, en ese momento Pedro contestó en su naturalidad humana, como todo el mundo, ¿sabe? Muchas veces nos ponemos incrédulos y pues lo llevó, siguió su instrucción, pudo haberle dicho que no, pudo haberle dicho bájate de la barca, que no, porque ya yo estuve ahí, pero él siguió y lo hizo. Y lo lindo de Pedro es que aún estando en su carácter humano, sin conocer, él dejó todo y se fue con el Señor. Él dejó esa vida de pescar para subsistir y entregó su vida a ser pescador de hombres y empezó a dejarse ser moldeado por el Señor. Estamos hablando de un hombre que negó a Jesucristo en su caminar, no una, 3 veces, de un hombre que cuando el Señor está hablando del proceso por el que él va a pasar, él le dice que no te pase eso y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Ahí tienes otro ejemplo de un hombre que bajo su humanidad carnal le dio coraje y le cortó la oreja a un soldado romano. ¿Dónde tú ves la perfección ahí? ¿Dónde tú ves la santidad ahí? Es que brincan y caminan por las aguas que la gente se cree que para tú poder predicar. No te estoy diciendo que tú vivas una vida carnal. Te estoy diciendo que hay un proceso que se da con el tiempo, que van a haber momentos donde van a cometer errores, sí, pero el Señor se va perfeccionando en ti, se va a ir revelando cada vez más a ti y cada vez vas a dejarle ser tú para ser más Él. ¿Qué terminó siendo Pedro? Pescador de hombres, uno de los hombres más fieles del Señor, que siguió esparciendo su palabra aún después que ya el Señor había resucitado y se había ido. Él siguió haciendo la encomienda. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la conducta que nosotros tenemos que imitar. No enfocarnos en que, ¡ay! Me molesté y le arranqué la mitad de la cabeza al soldado romano, de la cabeza, no de la oreja, perdón, al soldado romano. Pues si le arrancó la cabeza, entonces, chavo, la mitad de la oreja. Por darte un ejemplo, no es enfocarnos en eso. Es, Señor, cometí este error. Enséñame. Quiero aprender. Quiero ser un hombre y una mujer digna de ti. Llévame por el proceso. Dirígeme y quiero entregarme. Pedro aquí lo que hizo al dejar su estilo de vida y caminar con el Señor y convertirse en un pescador de hombres, ¿tú sabes con qué yo también lo comparo? Hoy en día hay muchos hombres y mujeres atados a los bienes materiales,
atados a su trabajo, atados al dinero, atados a las cosas del mundo. Y el Señor les dice, voy a usar a mi esposo de ejemplo, Adán, tienes que dar 20 pesitos más de diezmo. No, yo no puedo, porque imagínate el carro, la gasolina está cara, la compra, esto y lo otro. Ay, ¿qué está pasando ahí? Tenemos nosotros en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, que dejarnos llevar por el Padre, seguir sus pasos, seguir su palabra y no vivir atados a las cosas materiales. Yo he aprendido, y esto lo estoy trayendo en carácter personal, no lo estoy trayendo como una doctrina, ni tampoco piensen que nosotros les estamos pidiendo dinero, porque no es así. Aquí las finanzas, como le dije, son de Cristo. Pero yo en mi vida personal y privada he aprendido que mientras más uno le da al Señor, más bendiciones uno recibe. Y no son monetarias necesariamente, pero salud, tranquilidad, la cobertura de Dios. En mi casa, cuando mi esposo ha estado sin empleo, no ha faltado nada. Y eso fue nosotros a la medida que hemos ido dándole al Señor. ¿Ok? Así que seamos sabios. Seamos sabios y aprendamos a que si el Señor nos está invitando a hacer algo, caminemos y creámosle a Él. Otro ejemplo que tenemos en la palabra lo tenemos en Tomás. Tomás está en el capítulo Juan, en Juan, capítulo 20, en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 24 en adelante. Y ese se lo voy a leer rapidito porque me encantó. Tomás, uno de los 12 discípulos al que le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se les apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos del Señor, que muchos incrédulos hay en la iglesia hoy en día. Pero él les contestó, no creeré nada hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez y Tomás estaba con ellos. Y las puertas de la casa estaban bien cerradas. Pero Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios les bendiga y les dé paz. Luego le dijo a Tomás, mira mis manos y mi costado y mete tus dedos en las heridas. Y en vez de dudar, debes creer. Tomás le contestó, tú eres mi dueño y mi Dios. Y Jesús le dijo, creíste porque me viste. Felices los que confían en mí sin haberme visto. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones tenemos que ver para creer en vez de caminar por fe? ¿Cuántos de nosotros muchas veces caminamos en modo automático y no ejercemos la fe? Si el Señor te está diciendo que te está llamando para ser pastor o pastora, para ser evangelista, para ser maestro, para ser músico, para hacer lo que sea dentro de su casa, ¿verdad? Para ejercer el ministerio de Él, que Él te llamó. ¿Quiénes somos nosotros para dudar que Él nos va a capacitar? ¿Quiénes somos nosotros para no creer que Él va a ser quien nos va a dar la capacitación que nosotros necesitamos para poder llevarlo a donde Él quiere que lleguemos? No podemos ser como Tomás, pero tenemos un ejemplo ahí. Él era discípulo de Cristo en ese momento y él dudó. Eso fue una lección para él, que nos sirva de lección a nosotros en nuestro diario vivir. Van a haber también ocasiones donde nosotros vamos a dudar, pero el Señor, fíjate, le dio el palito, como uno dice, el cantazo, le dio pan, pero le pasó la mano, pero le enseñó. Ojo, aquí en ningún lado dice que alguno de los discípulos fue corriendo a decirle algo al Señor y a contarle lo que Tomás dijo. El Señor escucha todo lo que nosotros decimos y aún lo que tenemos en nuestro corazón. Él lo sabe. Así que si estamos calladitos pensando X o Y cosas, si el Señor te quiere sacudir, Él va a buscar una manera de sacudirte y te lo va a hacer saber. ¿Ok? Y va a cerrar toda puerta que pueda haber en tu corazón o en tu vida que sea de incredulidad, de duda, de temor, de lo que sea, porque Él necesita hacer un trabajo contigo
Y para que puedas entenderlo, te va a romper todo aquello que no es de Él para empezar a depositar lo que es de Él en ti. ¿Ok? El otro que tenemos es Mateo, un cobrador de impuestos. Ese pues obviamente lo buscan en el libro, en el libro de Mateo, en el capítulo 9. Él era un cobrador de impuestos y él cambió su vida y siguió. Jesucristo en ese momento no lo miró como, no sé, fíjate, en ese momento Jesucristo le pudo haber dicho, tú eres un hijo del diablo, te vas a ir, como decía ahorita el pastor, te vas a quemar en el infierno. Pero él ejerció la misericordia. Y él vio en un hombre que habían fariseos que se creían los mejores, que decían, este no está capacitado, esto no es lo mejor de lo mejor. Jesucristo vio lo mejor de lo mejor en él y se lo llevó también. ¿Están conmigo? Aquí te di 3 ejemplos, 3, y hay muchos a través de la palabra, de discípulos que fueron procesados, que fueron escogidos, no de los mejores sitios, no ya estaban caminando, que sabían quién era Cristo, quién era, olvídate, los mejores, y se dejaron procesar y cambiaron su vida. Y te voy a dar otro ejemplo más para aquellos que nos ponemos bien espirituales, y a mí me encanta Rahab. Me encanta. Algo que para el hombre es lo más bajo, para la humanidad es lo más bajo. Esa mujer se dejó procesar y salió. Y después siguió trabajando. O sea, ¿qué te estoy queriendo decir? Que no tenemos que estar aquí, acá arriba y ser los más santos y creernos que caminamos sobre las aguas y que yo soy perfecta y todos los que están aquí sentados son unos impíos. No, porque somos todos iguales. Todos, mira, si yo me paro aquí delante de ustedes y yo les digo que yo no peco, yo soy una embustera. Todos los días uno peca. Yo no soy una santa. Y si yo intento caminar sobre las aguas, me voy a reventar. Lo importante es que yo reconozco mi condición y que yo permito que Dios bregue conmigo. Y eso es lo que debemos nosotros permitir en nuestra vida. Si nosotros queremos ser imitadores de Cristo, si nosotros queremos ser sus discípulos. Así que me comí las páginas porque voy, pero ahí vamos. Si ninguno de nosotros está excusado de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Ninguno de nosotros puede pasar por alto el llamado que hay de la vida de Dios sobre nosotros. Eso es importante. Ninguno de nosotros tiene una excusa ni razón alguna para decirle al Señor que no, porque Él no tuvo excusa ni razón alguna para decirnos que no y no mandar a su Hijo a la cruz por nosotros, aún sin conocerlo. Así que, aunque no veamos, aunque nosotros nos sintamos, nos vayamos a sentir como los más indignos o nos sintamos como que yo no doy el grado o yo no puedo. Es más, yo lo llegué a hacer en un momento dado, Señor, es que yo no, pastora, yo no, Señor, tú te estás equivocando, no, yo no puedo. Cuando así nosotros nos sentimos, cuando nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo y decirle, ¿sabes qué? Ayúdame, dame la capacidad y la sabiduría que solo tú puedes dar para poder hacer esto. No voy a escuchar lo que me digan, ni siquiera lo que yo misma me pueda decir, porque muchas veces tenemos conductas autodestructoras de nosotros mismos. Me voy a enfocar en lo que tú dices de mí, en quién tú dices quién yo soy. Amén. Así que esa era la exhortación que les quería traer en esta mañana, que nosotros nos veamos, nos evaluemos, veamos en qué paso de nuestras vidas nos encontramos. Si queremos ser discípulos del Señor, si queremos hacer lo que Él nos mandó a hacer, si vamos a cometer errores en el camino, de los errores y pecados vamos a aprender, nos vamos a levantar, no somos perfectos, pero vamos a caminar. Amén. Así que hasta aquí mi parte. Dios les bendiga a todos. Fui cortita. Amén.